Es que sería muy bien hablar de marihuana con creatividad, pero ¿Será bueno, necesaria? pues, es una buena pregunta, güey. Yo Híjole, conozco, Abundis. yo sé de es personas, necesaria, creo que te puede ayudar, pero a la larga te crea ese sentimiento de necesidad, ese como que, ay, es que no soy creativo si no consumo esto y te va a hacer malo. okay, Y aparte, la marihuana te crea como que te da más flojera, entre más lo Social. consumas, como que todo el tiempo pues tienes esa satisfacción, entonces ¿para qué hacer otras cosas, no? ya. Entonces te va a afectar. O O sea, sea, ¿de qué te sirve ser creativo si no haces nada? tú crees que te vuelve dependiente, te saca un grado dependiente de que si no la tienes no puedes seguir creando cosas? Sí, mentalmente, es como que, como cualquier cosa, es ese sentimiento de que, no, mira, si consumo esto, voy a hacer algo más chido y haces algo chido y luego lo sigues consumiendo pensando que vas a seguir siendo creativo, pero va a llegar un momento, yo creo, en donde lo consumes y es como que, no, mejor me quedo acostado y Ok, nomás me quedo pensando en tonterías y que al final ni siquiera van a funcionar, ok. posiblemente. Mira, para empezar con esto, yo he visto lo que tú haces, güey, en cuestión creativa. Eh, Ajá. Tengo entendido que algunos de los que dibujos que has subido a tus plataformas, güey, son literal creaciones tuyas desde cero, Ajá. ¿ok? ¿A ti en algún momento, porque hay algo a mí que me llama mucho la atención, he conocido y hay una historia dentro de lo que es la escuela, ¿ok? Que si un niño dibuja un conejo azul, muy probablemente la maestra le diga que los conejos no son azules, güey, ¿ok? Ajá. Sí. Entonces, ¿a ti en algún momento alguien te dijo que lo que estaba dibujando no era así, porque era algo que salía de la realidad y te privó de la imaginación y de crear cosas, o nunca te ha pasado nada de eso? Pues la verdad, no. O sea, que alguien me diga, no, es que así no son las cosas. O sea, en el arte, pues puedes hacer lo que tú quieras e incluso te van a decir, oye, mira, qué chido, qué creativo, ¿no? O sea, porque, o sea, por ejemplo, un conejo azul, pues es como que algo más fuera de lo común y va a Ajá, llamar más la atención, como cualquier otra cosa que hagas, que le pongas algo aparte. Por ejemplo, si yo digo, voy a dibujar un perro, ¿no? ajá, Y luego para hacerlo creativo, digamos, ok, es un perro, pero hay muchos perros, ¿qué le puedo poner? Entonces, no sé, supongamos que es un perro humanoide que ajá. es, no sé, es licenciado, es Ok. Godínez, es un perro Godínez. Tú Entonces, dibujabas a dinosaurios licenciados, ¿no? no, es que tenía un libro y yo les ponía de que, o sea, era como que, no sé, Tiranosaurio Rex y le ponía de que colitas de niña y luego tenía las manitas chiquitas, entonces Era era como que cuerda. estaba saltando la cuerda. Y estaba divertido, ahí tengo el libro. O sea, a Sí. veces me da un poquito de vergüenza ajena porque es como que, no manches, ¿por qué hice eso? Pero está padre. Sí, y digo, ¿esto por qué lo digo? Porque yo he sabido de casos y algo que habíamos comentado en capítulos anteriores es que muchas veces aquí en la educación, estoy hablando exclusivamente en las escuelas, no dejan en ocasiones como quizá experimentar porque se centran más en cuestiones como matemáticas o español y arte no le toman tanta importancia. Entonces, hay muchos casos en los cuales, inclusive, no me acuerdo dónde escuché esta historia del conejo azul, pero sí es algo muy, muy real que siento que sí pasa. Bati no sé qué me pueda decir si tiene él mismo o tiene algún compañero que le dice, no, es que un conejo no es así, o sea, el conejo es blanco, es gris y se acabó. Ajá. No, es que, bueno, de hecho, te escucho y hasta me sorprende un poco, pero digo, igual y cuando estudiamos la carrera, pues ya fueron unos años atrás, Ajá. entonces no sé cómo era la educación antes, realmente, a pesar de que siempre se critica o se señala la educación, yo siento que sí vamos avanzando y Es en que, parte es por los nuevos maestros, porque si, por ejemplo, si a mí se me presenta esta situación, pues al contrario, creo que me reiría con el alumno, pero no una burla, sino decirle de que, no manches, no se me hubiera ocurrido, no, qué chido que lo hiciste. claro, Y se lo externaría de esa manera al alumno, pero porque justo, a lo mejor soy de una generación de maestros en las que buscamos ya más como el que, o se le da un valor más grande a el arte y puedas como que permitir que el alumno desarrolle su creatividad, cosa que a lo mejor anteriormente no existía. Y con respecto a mis compañeros, pues como eso ya es más dentro del aula, no es como que conozcas cómo se desempeña cada uno. ok. Pero a lo mejor en preescolar podría ser. Sin embargo, creo que puede ir un poco más enfocado a lo mejor hacia la dirección de que el alumno entienda
cómo es la realidad de ciertos objetos o ciertas cosas. Así es, sí, sí, sí. De hecho, es lo que yo te quería decir, o les quería decir, que tal vez no, el problema no es que haga el conejo azul, el problema es que no sepa hacer un conejo bien. Porque, bueno, al principio cuando estamos aprendiendo, y en especial en el arte, en el dibujo, primero tienes que aprender los fundamentos, o sea, lo básico. ¿Cómo es un conejo? La anatomía, cómo es su forma, Ok. cómo lo simplificas. Y ya una vez hecho eso, o sea, ese proceso de aprendizaje, ahora sí, pues ahí le pones el color que tú quieras, o patas de persona, patas de mujer, no sé, o sea, y tú ya le varías, ya experimentas. Y incluso un ejemplo más sería el de hacer un pastel, por ejemplo. O sea, tú puedes hacer un pastel de plátano. Ajá. Si te antoja un pastel de plátano, lo puedes hacer. Pero si no sabes hacer un pastel, pues te va a salir muy feo, ¿no? O sea, no tienes el conocimiento de hacer un pastel, no viste una receta, entonces tú nomás lo haces al chilazo, de que no, pues yo creo que tiene huevo, o a ver, ¿qué más se le hace? No sé, le voy a poner harina de hot cakes, a ver qué sale. Y es como que Pero, no, pero no, alguien para poder llegar a donde estaba, a como conocemos el pastel, tuvo que haber hecho eso, porque la receta no estaba antes. Sí, y seguramente puede haber a ajá, quien le salga, pero también pues, creo que Sí, para eso sí también algo de preparación. exactamente. ajá. Ahora, porque Es voy como el tan... talento natural nato que puede tener cualquier persona en cualquier cosa, Sí, pero también son casos esporádicos, creo yo, sí, sí, a definitivamente. comparación cuando alguien sí se prepara para realizar las Sí, cosas. y son algunos esporádicos y otros a lo mejor muy introvertidos, porque, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no tuvimos algún compañero que se la pasaba dibujando en los bancos? Que está mal dañar la propiedad, ¿ok? Porque también no puedes dibujar en la libreta, güey. ¿Cuántos de nosotros no hicimos dibujos en la libreta, güey? O sea, Ajá. ese tipo de cosas, güey, a mí me llama mucho la atención, porque, te digo, a lo mejor, yo me acuerdo haber visto mucho a un compañero en la primaria, que el güey sí rayaba los bancos y dibujaba chido, y estábamos en primaria. Y dibujaba en la libreta y estaba padre. Mi hermano es otro caso de eso, no rayaba los bancos, pero sí la libreta y tenía muchos dibujos. Entonces, este tipo de cosas a mí me llama mucho la atención porque, vaya, no quiero entrar tampoco de lleno a lo que es la educación, porque sí siento que se centran mucho en español y matemáticas y no en otras cosas. Ahora no sé Bueno, ahorita, eso ¿ok? sí es una realidad. Entonces, eh, es como con la música y todo ese tipo de cosas, que ves que un niño está desesperado por pegarle al banco o a algo, o sea, para hacer música, es como que estate quieto, o no rayes los bancos porque sabes que está mal, pero te puedes expresar, o no rayes la libreta porque es para tus tareas. Como que entonces donde dibujo, y a muchos se les otorga la oportunidad de comprarse una libreta de dibujo blanca. De, Ajá, perdón que te interrumpa. De hecho, es lo que, bueno, personalmente yo he hecho y creo que varios compañeros, es como cuando vemos que hay alguien que puede desarrollar esas habilidades, que desgraciadamente porque nosotros no somos quienes para definir quién sí y quién no, ok. pero si vemos que un alumno que le gusta mucho dibujar, sí es como que normalmente en la entrega de calificaciones es recomendarle al padre de familia, ¿sabes qué? Denle una Okay. libreta aparte. Sí, pero creo que aquí mucho también tiene que ver que desde casa a veces se frene este Claro, cierto sí, sí, tipo de talento. es otra cosa, sí, Y a veces definitivamente. nosotros es como que, ay, mírate, yo te la regalo, total, pues no pasa nada. Sí. ¿A ti alguna vez te dijeron abundes en tu casa que no dibujaras y que utilizaras tus libretas para las tareas? Nada, la verdad, mis papás son muy vale madres. Es como que nunca vieron mis libretas y si las veían, pues no me decían nada. Era como que, pues tú haz tu tarea y lo que quieras hacer con tu libreta, pues la verdad me vale madres. Y estuvo chido que me dejaran hacer cosas que, o sea, bueno, no son estrictos, nunca fueron estrictos en esa parte. Y a veces me da un poquito de pena porque, bueno, yo rayaba mucho las libretas y a Ok. veces tocaba Rayabas los revisión. bancos, di la verdad, no te vamos a También los regañar. bancos, o sea, pero con lápiz, para que se borrara. Ah, perfecto. Y bien ligerito, es como que, pues yo lo hago, yo lo borro al final, igual no pasa nada. Y me da un poquito de pena porque yo hacía los dibujos y me valía. De que lo que ponía, o sea, lo que pusiera, lo que sea, ¿no? Y tocaba revisión. Entonces, la profe de que veía mi mona chichona o no sé, o sea, cosas súper... Esto ya fue en la secundaria, quiero pensar. O desde primaria. No, de primaria era muy así, muy cochinón.